Hay muchas personas que están hablando del arrebatamiento, que dicen que es hoy y mañana, entre hoy y mañana. La verdad, pues no sé de dónde sacan eso, pero bueno, lo que más a mí personalmente me llama la atención es que cuando veo estos videos y miro los comentarios, hay personas que responden diciendo que tienen miedo. Y la mayoría son mujeres. Cuando escuchan que el rapto va a ser entre hoy y mañana, escriben tengo miedo. Si bien la palabra sí habla de que en el fin de los tiempos, antes que venga el juicio de Dios, Dios sacará a la iglesia para que no participe del juicio, pues las escrituras dicen que la iglesia no está para ira, sino para alcanzar misericordia. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 8. Sin embargo, queridos amigos, hay algo que no deben olvidar. Para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. En realidad, no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes, no queriendo que nadie sea destruido, quiere que todo se arrepienta. Pero el día del Señor llegará tan inesperadamente como un ladrón. Entonces los cielos desaparecerán con un terrible estruendo y los mismos elementos se consumirán en el fuego, y la tierra con todo lo que hay en ella quedará sometida a juicio. Dado que todo lo que nos rodea será destruido de esta manera, ¿cómo no llevar una vida santa y vivir en obediencia a Dios? Esperando con ansia el día de Dios y apresurados que éste llegue. En aquel día Él prenderá fuego a los cielos y los elementos se derretirán en llamas. Eso dice segunda de Pedro, capítulo 3. Hemos leído desde el 8 al 11. Claramente nos está diciendo que viene un día, ¿no? El día del Señor, el cual todas las cosas serán quemadas, todo será destruido. Y dice que fundido, o sea, todos los elementos que hay en la tierra serán fundidos con fuego. Imagínense ustedes para poder quemar algo, fundirlo, no tanto quemarlo, dice las escrituras que va a ser fundido. ¿Cuánto fuego no necesita para fundir algo, no? O sea, que el fuego que va a derramar, se va a derramar en el día del juicio será terrible. Entonces en esto yo me pregunto, hay personas que dicen que cuando venga el Señor, si se llegan a quedar, dice, ¿no? Dicen, si se llegan a quedar, hagan esto, hagan esto, hagan esto. Cuando la Escritura nos está diciendo que si no son guardados, todas las cosas, todos los elementos, todas las obras que hay en la tierra serán quemadas, fundidas. Entonces, ¿dónde se van a esconder? Si las Escrituras me están diciendo algo muy diferente. Entonces, estas personas, ¿por qué hablan así? Porque no tienen fe. Estas personas que hablan diciendo que si tú te llegas a quedar, si Cristo viene, si te llegas a quedar al esto, están hablando para ellos mismos, porque ellos no tienen fe. Porque la pregunta es, ¿por qué deberías quedarte? Si Cristo llega a venir esta noche o mañana o el día que quiera venir, ¿por qué tú te debes quedar? ¿Por qué? ¿Por qué te debes quedar? Esa es la pregunta que nosotros debemos hacer. Si en verdad creemos, es ¿por qué te debes quedar? Si Cristo llega a venir, ¿por qué te debes quedar? Ahora, si bien la Escritura está diciendo que sí, que viene un día de juicio, hemos leído, para los que están conectándose, segunda de Pedro, capítulo 3, desde el versículo 8 al 11 hemos leído, ¿sí? Donde dice que sí, que viene un día, el día del Señor, terrible y espantoso. Mira lo que dice Amós, capítulo 5, vamos a leer el versículo, Amós capítulo 5, versículo 18.
¿Qué aflicción les espera a ustedes que dicen, si tan solo hoy fuera el día del Señor? No tienen la menor idea de lo que desean. Ese día no traerá luz, sino oscuridad. En ese día ustedes serán como un hombre que huye de un león solo para encontrarse con un oso. Y al escapar del oso, apoya su mano contra una pared en su casa y lo muerde una serpiente. Entonces mire lo que está diciendo, ¿cierto? Si bien, listo, viene el juicio de Dios, ¿cierto? Y muchos anhelan el juicio de Dios. ¿Y qué nos está diciendo aquí? Los que anhelan el juicio de Dios, miren lo que esperan. Día de tinieblas y no de luz. El hombre será como el que huye de un león y en el afán de huir de un león se encuentra con un oso. Entra a su casa y apoyándose en las paredes mordido por una serpiente. Las escrituras dicen que ningún hombre escapará de los juicios de Dios. O sea, ningún hombre escapará del juicio de Dios. Así dice, ¿cierto? Pero dice las escrituras, y eso no lo digo para que tengan miedo, ¿sí? Porque es verdad que sí va a pasar así tal cual como está, porque las escrituras lo dicen. Mire lo que dice Primera de Juan, capítulo 4. Vamos a leer el versículo 18. Sí, vamos a leer el versículo 18. En esta clase de amor no hay temor, porque el amor perfecto expulsa todo temor. Si tenemos miedo es por temor al castigo, y esto muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. Entonces, aquí está diciendo que el que teme, en esta versión dice así de esa forma como les he leído, pero en la Reina Valera dice que el que teme es porque no ha sido perfeccionado, ¿sí? No ha sido perfeccionado. Entonces, mira esto, el juicio de Dios viene, es una realidad, ¿cierto? Estos son los tiempos finales, pero no sabemos qué día ni qué hora dice, ¿sí? Pero si bien las escrituras dicen que unos están reservados para la ira de Dios, ¿sí? Para el juego eterno, para el juicio de Dios, pero otros no. Esos otros no, ¿quiénes son? Es la iglesia de Dios. La iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Todo hombre, escuchen, no es ningún nombre de una denominación, nada, no tiene nada que ver con eso. La iglesia de Dios es todo hombre que ha escuchado el evangelio y lo ha creído. Porque así dice las escrituras, el evangelio es poder de Dios para salvación a todo el que cree. Entonces, en estos tiempos que está diciendo el hombre, si te llegas a quedar, si Cristo viene y te llegas a quedar, al tal cosa, al esto, cuando eso es mentira. La escritura dice que el que se quede será destruido. Todo será quemado, fundido. No hay nada donde te puedas esconder. Entonces es mentira. Entonces, ¿qué nos está diciendo las escrituras? Que creamos al evangelio, porque es lo único. El evangelio es el poder de Dios para salvación a todo el que cree. Y dice las escrituras a todo, y es a todo. A todo el que cree es poder de Dios para salvación el evangelio. La pregunta es, ¿qué es el evangelio? Nosotros debemos saber qué es el evangelio, ¿cierto? Y es urgente que respondamos con diligencia a estas cosas, porque la escritura nos está diciendo que estamos en tiempos finales y lo que se viene es terrible, es el día del Señor que viene. Sí, donde todas las cosas serán quemadas, pero solamente las personas que han oído el evangelio y lo han creído, Dios como garantía pone su sello, que es el Espíritu Santo. Y el que tenga el Espíritu Santo, ese es el que va a ser guardado. ¿Y cómo se recibe el Espíritu Santo? Se recibe por fe. Así dice las Escrituras, por fe. Dice las Escrituras en Efesios, dice, perdón, dice, en él ustedes, oyendo el anuncio de vuestra salvación y habiendo creído con todo tu corazón, fuiste sellado con el Espíritu de la promesa. O sea, Dios te sella cuando oyes el Evangelio y lo crees. Todo lo demás que está fuera de esto es mentira y es el engaño. Entonces no hay nada donde nosotros como hombres podamos hacer para ser libre del juicio de Dios. O sea, no hay fuerza de nosotros como hombre, no la hay. Así que si tú piensas que es por algo que tú debas hacer o dejar de hacer, te estás engañando a ti mismo.
Porque las Escrituras dicen que solamente para ser libres del juicio de Dios es por medio de la fe en el Evangelio. ¿Sí? Porque por medio de la fe en el Evangelio, Dios te sella con el Espíritu Santo. ¿Sí? Y el Espíritu Santo permanece en ti por la fe. Dice la Escritura, por la fe, que es la justicia de Dios. La fe es la justicia de Dios. Entonces el Espíritu mora en nosotros por la justicia. Así dice las Escrituras en Romanos, en el capítulo 8, nos dice. Entonces, ¿qué es el Evangelio? ¿Qué es lo que debemos hacer? Escuchar el Evangelio. El Evangelio es el poder de Dios para salvación a todo el que cree. Todo el que cree. No hay diferencia. Entonces vamos a leer qué es el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio lo vamos a encontrar en Primera de Corintios. Primera de Corintios. Permítame, hermano, le busque. Es importante que ustedes escuchen esto. Esto no tiene nada que ver con religión ni nada de estas cosas. ¿Sí? Este es el Evangelio, porque hay una diferencia entre religión y el Evangelio. La religión siempre demanda de nosotros que nosotros hagamos algo. Haz esto, deja de hacer esto. Cuando las Escrituras nos están diciendo que no es por obra, para que nadie se gloríe. Entonces no es por tus obras, sino por Dios. ¿Sí? Entonces mire, 1 Corintios, en el capítulo 15, versículo, vamos a leer del 1. Mire, ahora, amados hermanos, permítanme recordarles las buenas noticias, es decir, el Evangelio significa buenas noticias. ¿Cuáles son las buenas noticias? Acuérdense que hay dos noticias, una buena y una mala. La mala, ¿cuál es? Que viene el juicio de Dios para esta generación. Para esta generación viene el juicio de Dios. Todo va a ser destruido, lo hemos leído en segunda de Pedro capítulo 3. Ahí está, el juicio de Dios, el día del Señor viene. ¿Sí? Esa es la mala noticia. Y que ninguno, por más que quiera hacer, ni importa sus pensamientos, ni importa su punto de vista, eso Dios no lo va a tener en cuenta. Todo va a ser destruido. Entonces, ¿y cuál es la buena noticia? Que por medio del Evangelio, a todo el que cree, no importa lo que tú seas, no importa, Dios ha sometido a todo hombre en desobediencia para tener misericordia de nosotros solamente por la fe en el Evangelio. No hay nada más. Entonces, mire, el Evangelio, 1 Corintios capítulo 15, vamos a leer del versículo 1 al 4, porque ahí está. Presten mucha atención, que esto es lo que dice la palabra. Ahora, amados hermanos, permítame recordarles las buenas noticias que ya les prediqué. En ese entonces la recibieron con gusto y todavía permanece firme en ellas. Esa es la buena noticia, que los salva si ustedes siguen creyendo en el mensaje que les prediqué, a menos que hayan creído algo que desde un principio nunca fue cierto. Yo les transmití a ustedes lo mismo importante y lo que se me había transmitido a mí también. Aquí viene el Evangelio. Cristo, aquí dice, perdón que se me perdió porque esta letra es muy pequeña. 1 Corintios capítulo 15, versículo 1 al 4. Entonces mire lo que está diciendo. Sí, si retienen esta palabra hasta el fin son salvos, si no, creyeron en vano. Esa es la buena noticia, que los salva si ustedes siguen creyendo el mensaje que les prediqué, a menos que hayan creído algo que desde un principio nunca fue cierto. Yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también. Cristo murió por nuestros pecados, tal como dice las Escrituras. Fue enterrado y el tercer día fue levantado de los muertos, tal como dice las Escrituras. Ese es el Evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Esto qué significa? ¿Qué es lo que está diciendo esto? Que si bien los juicios de Dios vienen para los pecadores, ¿sí? Pero el Evangelio está diciendo que Cristo ya murió por nuestros pecados, lo que quiere decir que si tú crees en esa obra, ya tú no estás para ira, sino para alcanzar misericordia. ¿Por qué? Porque has creído al mensaje, que es el mensaje que Dios ya pagó. Dios ya pagó por tus pecados. Y 1 Juan capítulo 3, versículo
6, si no estoy mal, dice que para eso fue que Cristo apareció, para quitar nuestros pecados. Y ya no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca es porque no la ha visto y no la ha conocido, no ha conocido la verdad. ¿Sí? Entonces, esa es la diferencia. El que crea es salvo, mas el que no cree ya ha sido condenado, porque los juicios de Dios vienen para los incrédulos. Buenas noches, hermana Susana. Entonces, eso es el Evangelio, amigo. Estamos en el fin de los tiempos y es una realidad, es para esta generación. Entonces, ¿qué debemos hacer? Creer al Evangelio, no hay más nada. Y dice la Escritura que si alguno les predica un evangelio diferente a esto, sea anatema, quiere decir que es maldito, o sea, está bajo maldición, lo que quiere decir que el juicio está sobre ellos, los que no creyeron a esto. Porque una cosa es lo que dicen los hombres y otra cosa es lo que dice Dios. Y Dios dice que ya te compró, ya te santificó por medio de su sangre. Entonces, si tú crees a esa obra, Dios te justifica. Mire lo que dice Romanos capítulo 3. Mire lo que dice Romanos. Vamos a leer Romanos. Vamos a leer Romanos. Romanos capítulo 5. Entonces, miren, están los injustos y los justos. Los injustos son los que van a recibir el juicio de Dios. Pero ¿qué nos dice la Escritura? Que eso éramos algunos. Mas ya fuimos justificados, ya más fuimos lavados por su sangre, por su espíritu. Entonces, miren lo que dice Romanos capítulo 5. Por tanto, ya que fuimos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz para con Dios. Entonces, la palabra te está diciendo que Dios a ti, que eras injusto en otro tiempo, pero si creíste al Evangelio, Dios, delante de los ojos de Dios, tú ya eres justo. Ya tú eres justo. Entonces los justos por la fe vivirán. Entonces aquí está diciendo que Dios nos declara justo por la fe en Jesucristo. Entonces si Dios te está diciendo eso, que eres justo, que no vas para condenación, mira lo que dice Juan capítulo 5, versículo 24. Juan capítulo 5, versículo 24. Pueden escudriñarlo ustedes mismos. Miren lo que dice. Les digo la verdad. En esta versión dice, ¿no? La nueva traducción viviente. Pero ustedes pueden buscarla en la Reina Valera, en la que ustedes quieran. A la final siempre la palabra, sin importar qué traducción dice la verdad. Les digo la verdad. Todos los que escuchan mi mensaje y creen en Dios, quien me envió, tiene vida eterna. Nunca serán condenados por sus pecados, pues ya han pasado de la muerte a vida. Es decir, has pasado de ser injusto a justo, porque Dios te justificó por la fe. Entonces, si Dios te está diciendo eso, entonces, ¿por qué temes? ¿Por qué temes al juicio de Dios? ¿Por qué temes que si Cristo viene hoy o viene mañana o pasó mañana o cuando quiera venir y tú tienes temor de quedarte? ¿Por qué te tienes que quedar si Dios te está diciendo que Él te justifica por la fe? A menos que no hayas creído, como dice la palabra, has creído en vano. Solamente fuiste un religioso más que fue engañado y lo que hiciste fue engañar a los demás, pensando que era por lo que tú hicieras o dejaras de ser, cuando las Escrituras nos están diciendo que no es por obras para que nadie se gloríe. Entonces Dios ahora mismo está hablando, está diciéndole a los hombres que crean en el Evangelio para que puedan ser salvos de eso que viene, los juicios, que son para los quienes, para los que no creyeron al Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo el que cree. Entonces, ¿por qué temes? ¿Temes a la venida de nuestro Señor Jesucristo? La Escritura nos dice que si temes porque no has sido perfeccionado. ¿Y qué significa ser perfeccionado? Escuchen, Hebreos, que no es más de lo que hemos venido hablando. Mira lo que dice Hebreos. Sí, vamos a ver. Hebreos, mira lo que dice Hebreos, hermanos y amigos que nos escuchan. No tengan miedo, no sean incrédulos, solamente crean a Dios. Y Dios te está diciendo que ya Él te santificó y si Dios lo está diciendo, o sea, ¿a quién quieres creerle? ¿A Dios o a los hombres? Permítame, buscamos aquí Hebreo, porque está diciendo el Señor,
el hermano que no lo puedo encontrar aquí. Hebreo. Entonces, dice que el que teme, dice la Escritura, no ha sido perfeccionado, ¿cierto? Entonces tú dirás, ¿cómo yo soy perfecto? O sea, ¿cómo Dios me perfecciona a mí? Pues miren, quiero que sepan algo. La Escritura, toda la respuesta está en las Escrituras. Vamos a leer nos quedan 5 minutos. Hebreos capítulo 10. Vamos a leer desde el versículo 9. Vamos a leer el versículo 10. Hebreos capítulo 10. Pues la voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Jesucristo nos hizo ciertamente santos una vez y para siempre. Entonces, por medio de la ofrenda del cuerpo de Cristo, Dios a nosotros nos hizo santos y perfectos. ¿Para cuántos? ¿Para cuántos días? ¿Para cuántos meses? Para siempre. Porque Dios es eterno y lo que Él hace lo hace una vez y para siempre. Él no toma venganza 2 veces de sus enemigos, una sola vez. ¿Y cuándo va a ser esa vez? El día del juicio. Pero dice la Escritura que por medio de Cristo Él nos reconcilió con Él. Ya no somos enemigos, sino somos amigos. Si están creyendo, si están entendiendo lo que les estoy diciendo o lo que la palabra les está diciendo, entonces Dios dice que el que teme no ha sido perfeccionado. Sí, no ha sido perfeccionado, pero ¿por qué no ha sido perfeccionado? Porque no ha creído, porque la obra de la perfección Dios ya la hizo y nos lo está diciendo Hebreos capítulo 10, versículo 10. ¿Cómo? Por medio de la ofrenda de Cristo. En esa voluntad, dice las Escrituras, en Hebreos, en la Reina Valera dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo, hecho una vez para siempre. Entonces nos hizo perfectos como para siempre. Entonces nos está diciendo que el que teme es porque no ha sido perfeccionado. ¿Y por qué no ha sido perfeccionado? Porque no ha creído. Esto se trata del que cree, del que desecha sus pensamientos, del que desecha su punto de vista, ¿sí? Su conciencia, porque la conciencia es que los acusa. Cuando leemos Juan capítulo 8, a la mujer sorprendida en adulterio, estos fariseos la llevaron. La pregunta es, ¿quién fue el que acusó? ¿Quién fue el que acusó a los fariseos? El Señor que les dijo, el que esté libre de pecado de vosotros. Vamos a leerlo. Ese es Juan, capítulo 8. Miren lo que dice. Juan, capítulo 8. El versículo 10, si no estoy mal, vamos a mirar. Miren, el 10. Sí, el 10. 9. Al oír esto, los acusadores se fueron. No, vamos a ver más atrás. Bueno, versículo 7. Como ellos, según exigiéndole una respuesta, él se incorporó nuevamente y les dijo, muy bien, pero el que nunca haya pecado, que tire la primera piedra. Eso pregunta el Señor. El que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Porque el Señor les estaba preguntando, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. ¿Para condenarlos? No, porque el Señor no vino a condenar. El Señor vino a salvarnos del pecado. Entonces le estaba preguntando a ellos, ¿quién tiene pecado para salvarlos del pecado? Pero ellos, ¿qué dice la Escritura? ¿Quién nos acusó? El Señor, no. Si seguimos leyendo en el capítulo 8, al oír eso, los acusadores se fueron retirados uno tras otro, comenzando por el de más edad, hasta que quedó solo Jesús y la mujer en medio de la multitud. Bueno, en esta versión no lo dice, pero dice que ellos se fueron acusados por su propia conciencia. Su propia conciencia fue la que los negó, o sea, fue la que los acusó, no fue el Señor Jesucristo. Fue su propia conciencia, y hoy las personas, ¿quién les está acusando? Su propia conciencia. Es decir, que la palabra de Dios dice una cosa, que no son condenados porque si creen son salvos, pero ¿qué pasa con la conciencia del hombre y la palabra de Dios? Que la conciencia del hombre, el hombre quiere ponerla por encima de la palabra de Dios o igual. Sí, cuando la palabra de Dios está por encima, ¿cierto? Entonces la palabra de Dios dice que tú ya fuiste justificado, ya fuiste santificado por la ofrenda de nuestro Señor Jesucristo y te hizo perfecto con una sola vez y para siempre. Pero ¿qué te dice tu conciencia? ¿Qué te dice tu conciencia? Que no,
Entonces tú haces caso a tu conciencia, pero desechas la palabra de Dios. Y por eso el Señor dice, todo el que quiera venir en pos de mí, niegues a sí mismo, niega tu conciencia, porque no eres tú, es la palabra que es la verdad. Entonces, ¿por qué se van a ir al infierno? ¿Por qué van a recibir el juicio de Dios? Porque nunca creyeron, sino que pusieron su conciencia por encima. Vosotros juzgáis según la carne, mas yo no juzgo a nadie. Sí, el hombre juzga según la carne, por lo que ve, por lo que... Sí, es que tú eres así, tú eres, entonces tú vas a ir al infierno porque tú eres... Pero el Señor dice que no juzga a nadie. El Señor vino fue a salvar al que cree. Entonces, Dios ya te santificó, eso que no se te olvide, porque es la palabra de Dios. Y Dios está diciendo, retén esta palabra hasta el fin, y yo te daré la corona de vida. No temas, no tengas miedo. No tengas miedo, dice el Señor, y así dice las Escrituras. No temas, manada pequeña, porque a vuestro Padre Celestial le ha placido darles a vosotros el reino. Dios nos da el reino, pero nuestra conciencia, ¿qué nos dice o qué nos hace preguntarle a Dios? Dios, ¿qué yo tengo que hacer para heredar la vida eterna? Cuando Dios te está diciendo que Dios ya te la dio, pero tu conciencia te está diciendo que tú tienes que hacer algo. Estás despreciando su sacrificio y estás poniendo por encima tu propia obra y lo que tú quieras hacer. Y cuando tú te le acercas a Dios con tus propias obras de justicia, el Señor te dice, y todas tus obras de justicia son trapo de inmundicia. Y por eso es que el hombre teme a Dios, al juicio de Dios, porque no cree a Dios. Entonces, hermano, ya hemos pasado 8:30. Solo puedo hacer media hora. Entonces, es muy importante. Es cierto, Dios viene, nuestro Señor Jesucristo viene. ¿Cuándo? No sabemos, pero viene para este tiempo. Lo importante es que nosotros creamos al Evangelio, creamos en esa obra que Dios ya hizo. Al tú responder con fe a esa obra que Dios hizo, que no tiene nada que ver con nuestras obras, porque todas nuestras obras son malas, por eso Dios tuvo que preparar de antemano buenas obras en Cristo. Entonces, ¿quién es el que hace lo bueno? El de la fe de Cristo, porque está en Cristo, y las obras ya no son las de nosotros, sino son las de Cristo. ¿Sí? Y las obras son buenas porque son las de Cristo y Dios es bueno. ¿Sí entienden lo que les quiero decir, lo que la palabra nos está diciendo? Entonces, aquel que hizo lo malo, a la condenación, y el que hizo lo bueno, a vida eterna. ¿Qué quiere decir que hizo lo bueno? Que estuvo en Cristo, siempre estuvo en Cristo. Y por eso San Juan capítulo 15, versículo 5 nos dice, Señor, lejos de mí nada puedes hacer. Lejos de mí nada puedes hacer. Entonces, si Dios nos está diciendo que lejos de Él nada podemos hacer, sino que vamos a morir. Entonces, ¿a dónde debemos estar? En Cristo. ¿Y cómo estamos en Cristo? Por medio de la fe en el Evangelio. Por eso el Señor dice, ¿hallará el Hijo del Hombre fe en la tierra cuando venga? Es la pregunta que el Señor hace. ¿Tú tienes fe? ¿O estás dependiendo todavía de ti? Porque si tú dependes de ti, por eso es que vives con temor. Créele a Dios. Dios ya te justificó, ya te santificó, y aquí lo dice las Escrituras. Lo dice, mire, Romanos, vamos a leer esta última hora así para terminar, aunque todavía no me apareció el mensaje de que ya no puedo transmitir más. Romanos capítulo 3, versículo 21. Acuérdense, la justicia de los hombres, que para Dios es como trapo de inmundicia, y la justicia de Dios, que es la que nosotros debemos tener. ¿Y cuál es esa justicia de Dios? Romanos capítulo 3, versículo 21. Pero ahora, tal como se prometió tiempos atrás en los escritos de Moisés y de los profetas, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él, sin cumplir con las exigencias de la ley. Dios nos hace justo a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. ¿Lo estoy diciendo Dios? ¿Lo estoy diciendo yo como hombre? No. La palabra. Dios te hace justo cuando tú pones, digamos que la fe en Jesucristo. ¿Por qué? Porque Cristo, cuando Él murió, dice las Escrituras que Dios cargó en Él los pecados de todos nosotros. Pero el hombre que sigue diciendo que es pecador, cuando la Escritura nos está diciendo que nuestros pecados fueron remitidos a Cristo, si fueron remitidos es porque fueron cargados en Cristo, ya no están en nosotros. Entonces, ¿por qué seguimos diciendo que somos pecadores? Cuando la palabra nos dice que si creemos a esa obra, Dios nos declara justos, es decir, pasamos de muerte a vida, de ser pecador a ser justos, somos justos. Si lo crees, si le crees a Dios, si no le crees, fuiste un religioso más.
¿Y dónde van a ir los religiosos que dicen que son de Dios, pero que dicen que son pecadores cuando las Escrituras nos están diciendo que Dios es luz y en Él no hay tinieblas? Pero dices tú que eres de Dios y dices que eres pecador porque no has creído. Y por eso es que vives con temor todo el tiempo. Y por eso es que no estás preparado para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero el Señor no retarda su venida, sino que es paciente por ti. Tú que dudas todavía. Entonces Él es paciente porque no quiere que tú te pierdas, sino que vayas a la vida eterna, y es por medio de la fe. Entonces eso es lo que las Escrituras nos dicen, y eso es lo que nosotros anunciamos, el Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree. Entonces, si bien Cristo viene para estos tiempos, porque somos la última generación, las profecías lo dicen, entonces nosotros debemos responder con fe nomás, con fe a esa obra,